¿Qué tal, Javi? Bueno, pues mojadura de lluvia de goles y lluvia de alegría también al final, ¿no? Sí, al final, bueno, sin duda es importante ganar en nuestro primer partido en casa, pero bueno, tenemos mucho que mejorar. Al final tenemos un partido más o menos controlado que por un momento pues teníamos no ganado. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas positivas, sobre todo en lo actitudinal, en lo que genera el equipo a nivel de unión, a nivel de levantarse, de incluso cuando te ves 2-0 arriba, que te empatan y luego eres capaz todavía de volver a insistir y acabar ganando. Pero sin duda mucho que mejorar en cuanto a los procesos, que al final son los que nos van a asegurar el poder cosechar más victorias a lo largo de la temporada. ¿Cómo has visto esa remontada del Corus? ¿Has temido por el resultado? Que no sé si te trastoca mucho los planes y te dio mucha rabia. ¿Cómo lo viste? Bueno, en verdad, la verdad que estaba muy tranquilo. O sea, creo que ha tenido más que ver con lo que supone muchas veces el defender un resultado. Siempre dicen que el 2-0 es un mal resultado, ¿no? Sí. Y con el 2-2 lo estaba recordando. Yo creo que ha tenido más que ver con lo emocional, que también es lógico. Estamos, ya lo dije la semana pasada, con muchas ganas de ganar y de repente te ves 2-0 con la victoria allí y de repente estás 2-1. Y creo que hemos dado un paso atrás, que hemos empezado a desajustarnos, porque al final estábamos, creo que un poquito nerviosos, y eso ha permitido que el Coruso pues tuviera un dominio territorial que no había tenido hasta ese momento, y a consecuencia de eso pues surgen más situaciones cerca de tu portería, y bueno, luego ellos al final son un muy buen equipo, que han tenido situaciones como las que han tenido y al final son capaces de materializarlas. Javi, el otro día en Guijuelo ustedes decían en sala de prensa que había salido revolucionado el equipo y estuvo más pausado. Eso le dio más empaque al conjunto. Sí, al final yo creo que nosotros como cuerpo técnico tenemos que analizar qué es lo que ocurre independientemente de los resultados, y el otro día, el primero yo que lo dije, estamos todos demasiado acelerados, con demasiadas ganas de hacer ya determinadas cosas, y al final las cosas van surgiendo porque haces cosas bien, no porque estás ansioso. El otro día estuvimos ansiosos y aún así hicimos un muy buen partido. A lo largo de esta semana hemos intentado pues quitar un poco peso, ya está, el resultado, intentar simplemente hoy utilizar el partido de hoy como un partido más para crecer como equipo, intentar aportar nuevos recursos al equipo que no nos hicieran previsibles, y bueno, pues ya te digo que intentamos ir aprendiendo cada semana, y creo que esta victoria viene bien para ese puntito que a veces no, hasta que no ganas quieres ganar, bueno, pues como que bueno, te liberas un poco de esa sensación, ¿no? Ya he ganado, pues bueno, yo creo que a todos nos va a venir bien, a Nané le va a venir bien, porque el otro día se lo decía, ¿no? Por poner un ejemplo, Nané el otro día tiene 2 transiciones que si llevara ya 3 goles las da, pero tenía ese puntito, pues yo lo entiendo, como delantero y tiene ganas y quiere demostrar. Bueno, pues hoy al final nos hemos liberado todos un poquito y ahora pues a seguir currando, e insisto que, como te decía antes Paco, hay muchas cosas que mejorar a nivel de comportamientos tácticos, y yo creo que además podía haber ayudado más al equipo en el rato en el que estábamos 2-1 y no estábamos bien, y estamos con ese punto, y creo que podía haber hecho alguna cosa que, bueno, pues ya está, no he decidido hacer durante el partido, tampoco me voy a fustigar, pero creo que podía haber ayudado un poco más al equipo. Después de la primera parte, donde hubo tan solo ese gol en el minuto 3, es verdad que se os pone el partido muy de cara en esa acción, pero como viste después, no sé, esa especie de nervios que había durante la primera parte, sí que se vio a la defensa como un poco imprecisa, ¿no? A veces el fútbol más fácil pues resulta un poco más práctico en ese sentido. Mira, creo que nos vino bien el gol para esa ansiedad de la que te hablaba de la semana pasada, quitárnosla. También es verdad que una vez que vas por delante ya empieza a aparecer el miedo a no ganar cuando ya lo tienes. Nosotros habíamos planteado un partido con ciertas cosas distintas que al final no han salido en campo, porque es verdad que ellos no han hecho ciertas cosas, sobre todo a nivel defensivo, y tampoco nos ha exigido hacer lo que queríamos hacer. Aunque parezca un poco tal, tampoco quiero hablar mucho más de información, ¿no? Pero al final hemos sido prácticos, y siendo prácticos hemos sacado muchas más cosas de las que yo esperaba, porque al final esperaba también otra cosa a nivel defensivo por parte del Coruso, y bueno, pues que nos ha dado, y al final es que hemos puesto el balón en campo rival, hemos sido capaces de ganar. Nané ha ganado, yo no sé, el 95% de los duelos, ha sido increíble. Teníamos ciertas cosas, sabíamos dónde teníamos que golpear, sabíamos dónde teníamos que buscar esos balones, y bueno, pues al final creo que el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores durante toda la semana, pues en esos aspectos micro, pues nos ha ayudado a poder encontrar cosas que creo que han sido hoy más sencillas de las que yo me podía imaginar a lo largo de la semana. Después de ese 1-0, hubo momentos de fases de la primera parte en el cual el Coruso fue superior en el medio campo, en la parcela ancha. ¿Temió que el Coruso se metiera y que se comiera ese terreno? Mira, nosotros empezamos defendiendo un 4-4-2, ellos eran un 4-2-3-1, con Pito ahí en la media punta y un doble pivote con Alex y con Dani, y
y las primeras, a raíz del gol que ha sido pronto, ha habido pocas situaciones estáticas para ver la fase ofensiva de ellos, pero no estábamos bien porque al final no cerramos bien los pasillos por dentro, Angelito y Nani no llegaban a cerrar con los pivotes y no estábamos haciendo las cosas que aparecían. Entonces hemos cambiado, hemos pasado un 4-1-4-1, hemos metido a Angelito con Yago Novo igualando las referencias con el doble pivote de ellos, con José Lu por detrás, con Pitu Doncel, entonces hemos igualado un 3-3 por dentro, Nani intentando condicionar y si salían los centrales, pues o Yago o Angelito saltando para evitar que progresaran y eso nos ha ayudado mucho. Es verdad que ha habido un rato que ellos han progresado bien y bueno, pues hemos ajustado cosas. A veces también atisbar ciertas cosas durante la semana, tampoco quieres volver locos a los jugadores con millones de sistemas y bueno, pues oye, a veces para eso estamos luego los cuerpos técnicos, ¿no? Para intentar ajustar cosas que nos ayuden y a raíz de ahí, de esos minutos que seguramente sé los que tú me dices, pues ellos tenían el balón, pero lo tenían el balón sin realmente llegarnos a generar situaciones de peligro y estábamos dificultando bien que progresaran y estábamos llevándoles a donde queríamos nosotros para presionarles. ¿Temió por una expulsión por quedarse con menos? El descanso iba de 4 3. Sí, mira, a ver, es que no creo en la psicosis esa, ¿no? Que al final, tienes tarjeta. Al final yo creo que le preocupas al jugador más. Oye, si en un momento dado tenemos que acabar con uno menos, pues tenemos que acabar. No vas a cambiar a 3 piezas de la línea defensiva. Por eso hemos cambiado a Dani, por eso hemos cambiado a José. Teníamos la duda ahí con Nacho, pero bueno, claro, al final Nacho tiene más experiencia. Y luego al final por David, que tenía esa duda, pues es verdad que hemos planteado la posibilidad de meter a Omar, pero hemos pensado que ahí los dos estaban bien y ya está. Y a veces, en vez de cambiar tantas piezas, pues ya está. Hacer un ligero ajuste y asumir que evidentemente, pues oye, pues pueden pasar cosas. Esto es fútbol y es lo que hay. Entonces, bueno, pues hemos intentado ajustar, pero sin volvernos locos. Ya te digo, que al descanso es que no les hemos ni dicho eso, porque al final entiendo que el jugador lo sabe y si tú le generas esa psicosis parece que le vas a meter un miedo que a la larga mejor le condiciona para ciertas acciones. Así que, bueno, lo teníamos muy en mente y pues yo que sé, rezar ya ahí para que no le saquen la segunda. ¿Se puede decir que el Tesada es un gol de banquillo? Bueno, es un gol de todos, como todos, ¿no? Al final, y sobre todo de los jugadores, que para mí, hostia, después del 2-2 yo estaba muy tranquilo, ¿eh? Igual que la semana pasada, independientemente del resultado, estaba demasiado agitado. Hoy, incluso con el 2-2, digo, pues ya está, una experiencia más. A ver ahora cómo reaccionamos y ya está. Y mañana, pues oye, en función de lo que pase, pues veremos, oye, después del 2-2 nos vinimos abajo y nos ganaron. Bueno, pues ya sabéis con lo que es esto segunda red, que puedes ir 2-0 arriba y te empaten. Ha sido un gol de realmente equipo. Incluso te han dado golpes, pum, pum, y en vez de hundirte, seguir. Y eso es lo que realmente tenemos que sacar, porque hoy a nivel de comportamientos tácticos hemos hecho cosas sencillas que nos ha dado, pero hoy me llevo que el equipo realmente ha tenido esa capacidad de, después de verte con 2-0 y de repente 2-2, que podíamos habernos hundido, es que la siguiente jugada del 2-2 ha sido ya el palo de Imaz. Es decir, que hemos tenido la capacidad en la siguiente ya estar ahí, ya creer, ya hacer una jugada enlazada bien, con calidad, en campo rival. Bueno, pues al final esto es lo que es el feedback que se tienen que llevar los jugadores, que nos vamos a encontrar con esta situación más veces. O sea, vamos a ir por delante y nos van a empatar seguramente, o nos van a remontar. Entonces, a partir de ahí, insisto, el gol es de todos y sobre todo, como siempre digo, porque al final esto es así, de los jugadores, porque yo no tengo un joystick, son ellos los que han decidido volver a creer, levantarse a pesar del empate, que insisto, que en ese momento, cuidado, porque venimos de la semana pasada muchas ganas de ganar, ahora vas 2-0, te ves con la victoria y te empatan a 2. Lo lógico hubiera sido que a lo mejor nos hubieran trabado todos ahí ese canguelo, que nos hubieran puesto todos nerviosos. Yo tenía claro, primero porque estaba tranquilo, segundo porque sabía que tenía que transmitir tranquilidad y de repente cuando he visto que los jugadores, a pesar del 2-2, han seguido haciendo lo que teníamos que hacer, digo, hostia, bien, porque esto es lo que a lo largo en la temporada nos va a dar más puntos, que estemos estables la mayor parte del tiempo, incluso cuando el entorno no es tan positivo, como que vas 2-0 arriba y te empatan, que ahí mantengamos esa estabilidad que en los minutos que quedaban minutos y al final se ha demostrado que podíamos ganar.